Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa, Espacio Análisis a la Luz del Derecho. Nuestra emisora Magis 98.3 FM, la educativa romántica y también informativa, ya en nuestra edición de esta semana, en esta edición de este miércoles, que estamos contando a 5 del mes de marzo 2025. Y aquí estamos, como siempre, con este espacio donde el doctor Miguel Ruiz Morales llega a todo el público para traer estas orientaciones a la luz del derecho. Buenas tardes, doctor Miguel Ruiz. Buenas tardes, Alexander, y a los demás navegantes por el ciberespacio y por las ondas de FM de Magis 98.3 FM. Aquí estamos nuevamente en otra emisión de nuestro segmento Análisis a la Luz del Derecho. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que continúa haciendo estrago en la sociedad y que responde a distintos factores. El tema de hoy vamos a desarrollar oro por espejos. Oro por espejos. ¿De qué trata eso, doctor? Se va a centrar en el régimen de las estafas piramidales y el gusto de nuestra sociedad por ser estafados por esta gente, porque son estafados con sus consentimientos. Y en el desarrollo del programa de hoy estaremos dando respuesta a esa parte que hay algunos, ¿cómo que le gustan que sean estafados? Claro que sí. Bien, surge que a manera de preámbulo, como ya hemos especificado que el título o tema que vamos a desarrollar de este programa es Oro por Espejos, eso no es una invención mía, sino que responden a hechos históricos que tuvieron lugar en la época de las conquistas y la colonia española, en todos sus viajes, explorando nuevas tierras. Surge que a modo de contextualización vamos a acotar unos ejemplos. En 1517, Hernán Cortés, el gran conquistador, estando en las costas veracruzanas, allá en el territorio que hoy se conoce como México, le intercambió a los nativos de ese lugar, eran conocidos como los mexicas o mexicas, una cultura prehispánica que dominó toda la zona de Mesoamérica, el cual correspondía desde la mitad de lo que se conoce hoy como México y atravesó Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera. Todas esas regiones, todos esos territorios, esa cultura predominó por ahí. Y Hernán Cortés, estando en las costas veracruzanas, a su encuentro con los mexicas, le intercambió alhajas, espejitos que brillaban, asuntos de metal, alfileres, tijeras, se lo intercambió por grandes cantidades de oro. Pero no solamente ese comportamiento tuvo lugar ahí en ese lugar, sino que ya para entre 1517 y 1518, los españoles que llegaron a la costa de Yucatán desde Cuba, luego desde Cuba, a los mesoamericanos que se encontraban ahí, a los aborígenes mesoamericanos que se encontraban en ese lugar, tuvieron el mismo comportamiento. Le intercambiaron joyas, telas impregnadas con oro, cualquier objeto que tuviera el metal precioso, se lo intercambiaban por espejos, pedazos de cristales, vasos cromados y ese tipo de cosas que esos aborígenes nunca habían visto. Aquí, ya contextualizándonos en el territorio de la isla española, en los tiempos coloniales, sucedió algo similar con ese gran cacique Caonabo, un cacique aguerrido que se oponía al régimen conquistador y a las acciones tan abusivas que cometían los españoles que estaban en nuestro territorio, estaban en esta isla. Y ese gran cacique era un
le resultaba de difícil trato con los españoles porque él no cedía ni un espacio. Cuestión que para poderlo manejar y llevarlo preso, sacarlo de aquí del territorio, utilizaron artimañas similares. En este caso, Alonso de Ojeda le intercambió y le puso unos grilletes diciéndole que esos grilletes eran un símbolo de grandeza en el país donde venían. Lo embobaron, se lo llevaron y por ahí está la parte ya de la historia que habla cuál fue el final de ese gran cacique. ¿Qué tiene eso que ver con el tema que vamos a desarrollar? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad continúa dejándose deslumbrar por el brillo de los espejitos, de los alfileres y de las tijeras que esos conquistadores lo embaucaron para llevarse el oro. Aquí entre la sociedad continúan aborígenes dejándose ilusionar por el brillo de esos objetos. Digo esto porque desde hace varios años han tenido acontecimientos en nuestro país aquí con acciones ilícitas de personas o asociaciones de personas que se dedican a realizar estafas piramidales a través de estrategias y estratagemas de montajes piramidales oculto detrás de esos brillos. ¿Cuáles son los brillos? Esos beneficios, esos supuestos beneficios que ellos ofrecen a los incautos, a los ciudadanos, a los inversores, que ellos logran acaparar en la red. ¿Por qué se sostiene todavía el título Oro por Espejos? Porque todavía la sociedad ha visto continuamente cómo estos casos han ido teniendo lugar en la palestra pública, en las salas de audiencia de los tribunales de la República de distintas localidades, y aún así continúan cambiando sus oros por esos brillos, esas promesas de beneficio. Entonces, podemos sencillamente concluir que continuamos dándole uso o aplicación a este tema de oros por espejos. Hay un tema, y me gustaría referir o recitar un precepto bíblico que encontré que se adapta a los comentarios que estamos realizando y a los fines de este programa, que es crear conciencia de que despierten y que esos brillos que le están ofreciendo, esos supuestos beneficios multiplicados, no responden a cosas correctas, ni a resultados correctos, ni ilícitos tampoco, porque al final los resultados se ven. Y me refiero a lo que establece la Biblia en Génesis 3:19. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado. Y concluye este versículo estableciendo: polvo eres y al polvo volverás. Pero la parte principal a lo cual queremos darle una aplicación es a lo que establece el sudor de tu rostro. Con el sudor de tu rostro puede significar que con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus diligencias realizadas de manera correcta, tú conseguirás con qué resolver tus problemas, tú conseguirás con qué solventar tus situaciones económicas, tú conseguirás con qué mantenerte a flote y fluyendo y desarrollándote en la vida. De otra manera, de formas incorrectas, de formas ilícitas, no vas a llegar más que a perder y a que se vaya por las alcantarillas todo aquello que te pudo haber costado algún esfuerzo. Me refiero a que cuando estos conquistadores o estas personas que hacen uso de los artilugios que usaron los españoles para poder engañar, timar a esos incautos aborígenes, continúan teniendo revuelo y participación entre nosotros, manifestándose claramente, porque no lo hacen a oscura, lo hacen clara. Y lo digo porque lo hacen clara porque tienen un local físico donde las personas supuestamente pueden ir
y visitarlo. Inclusive hasta quizás hasta documentaciones pueden preparar algún recibo, algún esto. Y al final sale a reducir que se trata de otra cosa. En estos casos, el delito o la parte punitiva que interviene en este tema es la estafa, el delito de la estafa, que se encuentra tipificado en el artículo 405 del Código Penal Dominicano y establece condiciones para que la acción se configure dentro de ese texto normativo penal y establece también sanciones. Pero ahí es donde viene la parte más complicada de este tema. He escuchado dentro de los casos que se han conocido a través de los últimos 2 o 3 años, tengo algunos titulares de investigaciones en los medios de comunicación y algunos datos que uno maneja como abogado y que tiene acceso. Casos de personas que sometidos a la acción de la justicia por fraude bancario y hacer uso de los delitos de alta tecnología para cometer ese tipo de acciones, ese tipo de estafa. Tenemos casos también donde las estafas no son solamente dentro del espectro de la red y las redes de la web y las redes sociales, sino que continuamente en distintos lugares, centros comerciales, en la calle, transitando, en el movimiento, encontramos personas habilidosas que quieren abordarnos para utilizarnos como esos aborígenes y con su lujo querer cegarnos en cuanto al entendimiento y que ellos puedan conseguir su objetivo, que es estafarte, timarte. Actualmente se manejan datos estadísticos sobre las estafas que han sido procesadas. La información más cercana que tenemos, más recabada, es lo ocurrido durante el 2024, que en el país entero hay una cifra verde, eso en criminología y criminalística, estadística criminal, como parte de una ciencia aplicada a la criminología, la estadística criminal. Hablan de cifras verdes y cifras negras. Cifras verdes son esas cifras de casos que han sido procesados a través de la justicia, por los medios, por las instituciones, las autoridades, y manejan un total de 3.788 casos de estafa. Podemos decir, ok, 3.788, no, pero no ha pasado nada. No han pasado casi nada en ningún caso. ¿Y por qué le está dando tanto a eso? Pasa una situación con la naturaleza de este tipo de delitos. Las estafas son producto de acciones ilícitas elaboradas y diseñadas por personas sumamente inteligentes, porque saben que la debilidad que tiene el tipo penal estafa para ser comprobado y para ser procesado, y todavía se lleva todo un proceso penal a una o varias personas que han hecho un desfalco y han abusado emocional, han abusado económicamente de un grupo de personas, su sanción judicial es ínfima en relación al daño causado. Cuando una persona dice que invirtió 7 millones de pesos en un tipo o fue timado con 7 millones de pesos en acciones de este tipo de asociación de malhechores o de estos actos ilícitos, tú dices un daño 7 millones de pesos y al imputado, al criminal, al delincuente ya sancionado por la ley, ya penado, lo único que le van a imponer son 5 años de cárcel. Por ejemplo, en el caso del 2022, el caso Mantequilla. Muy conocido. Caso Mantequilla. Habla de timar alrededor de 600 personas
Y dice aquí una cifra que da hasta grima, 150 millones de pesos a 600 personas. Y vemos que esa persona es condenada a 2 años de prisión. Y a él le contamos el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Que estuvo en prisión preventiva de todo ese proceso. 2 o 3 meses salió a la cárcel, pero todavía vamos a decir que cumple los 2 años en prisión. Pero debe a 600 personas, le debe 150 millones. ¿De dónde ese señor le va a pagar esos 150 millones de pesos? Entonces, de aquel lado de la cancha, por eso es que el enfoque que tiene nuestra intervención hoy no es totalmente abordar desde el punto de vista de la ley ilegal, sino desde el punto de vista de los efectos que le causan estas acciones a la sociedad y cómo la sociedad insiste en ser timada por este tipo de actos. Insiste en ser timada por este tipo de actos. Y todo esto relacionado con ese versículo, ese mandamiento que dice que usted va a comer con el sudor de su frente. De otra manera usted no va a comer, porque haga lo que haga, va a terminar mal y los resultados van a ser totalmente contrarios a lo que tú esperabas. Ese señor, ¿cuál era el tema de aquí de Mantequilla? Él decía que se le entregaba el monto de dinero y él se lo iba a devolver al 100% dentro de determinado tiempo. Okay. ¿Qué capacidad, qué conocimiento, qué habilidad, qué destreza, qué competencias tienen esas personas a nivel de financiero, del sistema financiero? ¿Qué conocimiento tienen ellos? Si las grandes instituciones bancarias y financieras debidamente organizadas y que tienen presencia aquí en el país durante qué sé yo cuántos años, ellos en cierto momento la situación a nivel de la situación macro del país sienten dificultades y hay tormento en cuanto al desempeño, desenvolvimiento y la existencia de su negocio y de su permanencia en el sistema bancario y financiero del país. ¿Qué será una persona que a través de una idea que un día en la mañana se levantó o quizás estaba en el baño y le llegó la idea, crear fórmulas financieras para sacar a todo el mundo de la pobreza, donde las grandes estructuras financieras y bancarias del país no lo han podido lograr? ¿Cómo una persona así lo puede lograr? ¿Usted sabe cómo? Utilizando el tema de cambiar oro por espejos, ojo por espejo, palabras convincentes, acciones mañosas, replicar, hacer replicar esas supuestas bondades y beneficios que recibieron unos cuantos y ya de por ahí le tiró la miel al resto de las personas para que lleguen y hagan inversiones grandísimas. Entonces, digamos, 7 millones de pesos se lo pone a mano de un grupo de gente desconocida para que en un mes, 2 meses, 3 meses, qué sé yo, en el tiempo que ellos hablaron, se lo devuelva otra vez. Se la devuelve otra vez. Entonces, ignoran los buenos consejos para irse detrás de los brillos. En el caso de Jairo González, condenado a 5 años de prisión por estafa con criptomonedas, un tema que todavía aquí no ha sentado bien los 2 pies. Nadie, son muy pocas las personas en el país que conocen los detalles y las generalidades de este tema. Criptomonedas. Todavía los países que están por allá desarrollados, que tienen tiempo en esto, no conocen bien en eso. Y aquí había gente involucrada en eso. Habla los medios de que estafaron a 160 personas con una exorbitante cantidad, 100 millones de dólares involucrados en eso. Mantequilla, 150 millones de pesos dominicanos, pero 100 millones de dólares. Y tú me vas a decir que tú vayas a buscar, son 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Cómo esta persona tiene ese amplio conocimiento y dominio del sistema comercial? Habían otras modalidades de esas estafas, donde personas supuestamente constituían una organización, un comercio que se iba a dedicar a los préstamos. Pero entonces ellos adjuntaban o salían a buscar inversionistas, socios, para que prometiéndole que de sus inversiones en esa compañía
ellos iban a obtener un tanto por ciento de los beneficios de los intereses. Pagaron un primer mes bien, un tercero, un segundo, un tercero, pero ya en un cuarto se mudaron del lugar, no recogen los teléfonos, nadie sabe dónde viven, nadie sabe dónde están. Y se llevan una bolsa de 50, 60, 30, 40 millones de pesos de 100, 80, 25, 70, de una cartera de 70 clientes. Y continúa en avance, continúa progresando estos mismos actos y la sociedad permitiéndose ser timada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar que el brillo de esos espejos, esos falsos beneficios, continúen nublando la visión y el entendimiento de nuestra sociedad? En una parte ya final de nuestra intervención habíamos especificado que la ley penal vigente de nuestro país sanciona la estafa con una pena de prisión correccional de 6 meses a 2 años y una multa ínfima que no vale la pena ni siquiera merecer. Cuando organizaciones o personas que se valgan de nombres o de calidades supuestas o de tener una función en una empresa, hagan manejo fraudulento, hagan creer que existe una compañía de crédito con crédito imaginario o con poderes a los fines de estafar o de despojar en franca claridad a esas personas. Y nuestro comentario final de que la sociedad despierte y entienda que el único camino, la única forma que usted tiene para progresar es que con esos ahorros, con esos dineros que usted maneje, ese dinerito que usted tiene guardado ahí para proyectos, de pasos seguros, no se ponga a inventar. Miren cómo toda esta cantidad de gente ahora mismo están con la mano en la cabeza con el supuesto nuevo escándalo, con una estructura piramidal que recibía dinero de inversionistas y que hasta este momento todavía las autoridades están en la investigación penal, en la persecución, y que en lo adelante continuarán realizándose acciones en esta línea a los fines de verificar si ciertamente se trata de eso, los involucrados, y proceder conforme a la norma procesal. Bueno, señores, es un tema bastante interesante, el de las piramidales, nuestro mecanismo de engaño, de estafa, así que tenemos que estar todo alerta para que no debemos engañar y seguir estas orientaciones de correr para que no caigamos como los aborígenes, ¿verdad? En este tiempo, habiendo hoy tanta información en nuestro país. A los ciudadanos de aquí de San Cristóbal que pudieron de alguna manera estar involucrados o haber sido víctimas, mejor dicho, víctimas, producto de este tipo de acción, nuestro despacho legal está abierto con múltiples profesionales especialistas en derecho penal. Somos todos especialistas en derecho penal, académicos, docentes, y estamos a su disposición en la calle Francisco del Rosario Sánchez, número 85, segundo nivel, suite 202, edificio Vinicio Mateo Plaza, aquí mismo en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Nuestro número de contacto es el 829-812-9841. Estamos a sus órdenes. Los señores, agradecemos al doctor Miguel Ruiz Morales por habernos acompañado en esta tarde en análisis a la luz del derecho por esta emisora Magis 98.3 FM. Ya, doctor, antes de despedir, que el minuto final, la gente también cómo se puede comunicar para los cursos de la Academia Jurídica. Ok, sí, la Academia Jurídica a la Luz del Derecho. Ayer martes concluimos el segundo módulo del diplomado especializado en Derecho Procesal Penal. Ahí le damos nosotros esos temas en cucharita, como le digo jocosamente. Desmenuzamos esos temas. Estamos en nuestra misma dirección y nuestro número de contacto es el 829-812-9841. Nos llaman y se enteran del catálogo de nuestras ofertas académicas y las condiciones. Estamos a sus órdenes.